Bienvenidos de nuevo a su podcast Voces de Ciudad. Este es el espacio donde se expresan todos los contenidos que un ser humano en una ciudad como Bucaramanga, Colombia, puede expresarse. Y por eso hay invitados aquí a este podcast desde lo deportivo, lo cultural, lo científico, lo académico, lo político, en fin, todos. Hoy tenemos un gran privilegio para ustedes y es que nuestro invitado, Fernando Castillo Cadena, es un jurista, un abogado santandereano que se graduó aquí como abogado en la Universidad Santo Tomás, pero tiene una maestría de la Universidad Javeriana y un doctorado de la Universidad Complutense. Pero más que sus títulos académicos, es su vida profesional. Ha sido asesor del Ministerio de Hacienda, pero llegó a la Corte Suprema de Justicia, a la sala laboral. Y su gestión lo hizo merecedor por sus colegas, por sus pares, y en el 2023 fue designado como presidente de la Corte Suprema de Justicia, uno de los tres poderes del Estado: presidente de la República, presidente del Senado, presidente de la Corte Suprema de Justicia. Y hoy tenemos este privilegio de hablar con el doctor Fernando acerca de varios problemas, o digamos de varias circunstancias. Hablemos, por ejemplo, de cómo está la justicia dentro del ambiente democrático de Occidente, por ejemplo. Cómo está la justicia en Colombia. En su gran experticia en los temas laborales y sobre todo en los temas pensionales. Y eso nos va a permitir tener un amplio espectro gracias a la sapiencia del doctor Castillo. Bienvenido y muchas gracias por aceptarnos esta invitación. Muchas gracias, doctor Calderón. Muchas gracias. Bueno, empecemos. Hoy, digamos, Occidente trabajó sobre la democracia liberal, la creación de sus instituciones. Y como diría el poeta, en Colombia todo nos llega tarde hasta la muerte, ¿no? No hemos terminado de generar una institución democrática fuerte, cuando ya Occidente, Europa, pensadores europeos, los americanos, los norteamericanos, nos están hablando que ya la democracia liberal y sus instituciones tienen dificultades, que ya no responden a las necesidades del mundo moderno y de las coyunturas actuales. Sin embargo, nosotros, o yo pensaría, y creo que ustedes están de acuerdo conmigo, que si bien la democracia tiene muchos elementos que la sostengan, uno que es fundamental e indiscutible es la justicia. Sin una justicia que sea confiable, que sea democrática, que sea, digamos, sensible a los problemas de los que menos tienen, sin perseguir a los que más tienen, una justicia, una verdadera justicia, pero sobre todo una justicia en la cual la gente confíe, pues no habría democracia. ¿Cómo está la justicia colombiana y cómo está la justicia en Occidente con relación a los otros poderes, al poder político, al poder de la administración, de los gobiernos y al poder de la representación? Bueno, es una pregunta bastante profunda y con muchas aristas. Siempre hemos pensado que la justicia es una institución porque vemos jueces, porque vemos magistrados, porque vemos una Corte Suprema, pero las relaciones de justicia no empiezan nunca donde termina la justicia, que es en los órganos de administración de justicia. Las relaciones de justicia son relaciones de sociedad. Es lo que usted y yo construimos todos los días cuando honramos un contrato, cuando honramos una señal de tránsito, cuando tratamos bien a los vecinos, cuando cumplimos con los reglamentos de copropiedad, etc. Entonces las relaciones de justicia van dentro o incita a la misma sociedad. A partir de los conflictos
es que se origina la necesidad de tener órganos de administración de justicia para tratar de que la sociedad se restablezca de los daños a la justicia que se producen por las actuaciones de los seres humanos, cada uno en su interés privado. Entonces, cuando se estrella un carro y no se llega a un acuerdo, cuando se dejan de pagar impuestos y no se llega a un arreglo, cuando se rompe cualquier clase de contrato o cualquier vínculo, por ejemplo los de patria potestad, y no hay un arreglo, pues se acude a la administración de justicia. Y sin embargo, la administración de justicia no está hecha solo por el juez. El juez tiene un deber primero como conciliador de tratar de solucionar el conflicto antes de que avance en la justicia. Por tanto, la rama judicial o el poder judicial es un poder que debiera ser residual en cualquier sociedad organizada. Ahora bien, cuando uno habla de la crisis de la justicia, lo puede hablar desde dos puntos de vista. El papel, el rol que se le asigna a la justicia como administrador de justicia y el poder que se le asigna como órgano del Estado. Disculpe, doctor, antes de que entráramos en el tema de la crisis de la justicia, o sea que la justicia sí tiene que ver con la ética. La justicia tiene que ver con relaciones éticas, pero es que las relaciones éticas son relaciones de mínimos, ¿sí? Es lo que nos hace surgir el principio de tolerancia. La ética tiene muchas aristas, pero un mínimo. Las morales religiosas son más radicalizadas, entonces tratamos de diferenciar las éticas de las morales, claro, en el sentido de que la ética es lo que nos permite vivir como sociedad a través de los principios de tolerancia. Pero la tolerancia también significa el respeto a las reglas establecidas en cada sociedad. Por eso, digamos, adquiere mucho sentido todo lo que llevamos peleando desde 200 años en relación con la descentralización administrativa. Nosotros los santandereanos pensamos, tenemos un tipo de sociedad muy diferente a la sociedad bayuna o a la sociedad caribe, en sus formas, en sus tratos, en su relación, en su ética. Es decir, cuáles son los mínimos que acá tenemos. Y nosotros somos una sociedad bastante liberal en muchas cosas, pero muy conservadora en los establecimientos, de sus cimientos. ¿Qué quiere decir eso? Quiero contarle, pues, una experiencia en Santa Fe de Antioquia hace unos meses, invitado por el Grupo Prisa a escuchar, a pensar en Colombia, a pensar en país. Y una de las cuestiones es que nosotros siempre nos preguntamos qué nos desune, pero no preguntamos qué nos une a los colombianos. Y salió una cosa muy interesante. En Colombia hay tres cosas fundamentales que unen a los colombianos: la religión, la familia, somos tremendamente familiares, y el trabajo. Los colombianos creen que el trabajo es el medio, el vehículo para satisfacer las necesidades domésticas, las necesidades suyas. Entonces, a partir de ahí, pues uno puede construir diferentes formas de pensamiento, ¿sí? Hay otras cosas que nos desunen, muchas cosas que nos pueden desunir, pero esto, lo fundamental, nos une. Entonces la cuestión es, ¿cómo son las relaciones de sociedad? ¿Cómo son las sociedades? ¿Cuáles son las relaciones éticas de tolerancia en las sociedades? Si somos tolerantes religiosamente, si somos o admitimos tolerancia en el trato, en el género, ¿sí? Hasta dónde llegan los derechos y los deberes de cada ciudadano en relación con las situaciones éticas, ¿sí? Porque mire el problema de Europa, ya que me lo puso al principio, me le adelanto un poquito. Sí, Europa está en una crisis, pero es la crisis del estado de bienestar en general. Tiene muchos problemas en este momento para la generación de empleo y está recibiendo mucha inmigración, y eso genera movimientos de intolerancia, porque a la vez la inmigración, como está tratando de pasar en todo el mundo, lleva a un quebrantamiento de las reglas
institucionales, de los arreglos institucionales que comportan esas relaciones que denominamos éticas y que de pronto llevan a que la gente se sienta insegura, ¿sí? Amenazada. Amenazada en todo, en su puesto de trabajo, mano de obra barata por la inmigración ilegal, en su forma de pensar, en su forma de prever qué es la sociedad, lo que está pasando en España y en Francia, sobre todo en España, que estamos en un momento de desafío de los arreglos institucionales de toda la historia de ellos, ¿sí? Religión, sociedad, Cultura. forma de comportar sociedad, cultura. Entonces, desde luego, hay una relación bastante intrínseca de la justicia y la ética, pero la ética, vuelvo a decir, los mínimos que nos permiten vivir en tolerancia en una sociedad. Una cultura que viene en ascenso, que es la cultura del individualismo, que sería contraria a lo que ustedes encontraron en Santa Fe de Antioquia, que es más bien lazos familiares, lazos laborales, lazos sociales, donde la cooperación y la colaboración, digamos, es como un valor importante. Esta cultura que está promoviéndose del individualismo, yo por encima, mis intereses por encima de los demás, eso afectaría entonces las posibilidades de construcción de unas institucionalidades que tengan detrás el respaldo de la justicia. Otra respuesta compleja. Si el individualismo es el liberalismo metodológico, eso no va en contra de ninguna sociedad, al contrario, es lo que la mejora. A veces entendimos que la metodología liberal individualista, para ponerle un nombre diferente a las corrientes progresistas, están mal en la sociedad. A veces criticamos mucho a Adam Smith por sugerir que la mano invisible opera, y sin embargo la mano invisible es la más fehacible, visible forma de ver cómo el individualismo liberal metodológico funciona en una sociedad y arrastra sociedad y crea sociedad. Es decir, ninguno de nosotros surge si no tiene colaboradores. La cuestión es quién pone el esfuerzo y cómo arrastra, cuántos puestos de trabajo usted crea y a través de esos puestos de trabajo cuántas familias alimenta, cuántas familias progresan al ritmo que va progresando la sociedad. Entonces el tema, yo creo que nosotros en Santander en algún momento nos perdimos. Bueno, yo creo que en todo el país hace mucho nos perdimos, hace más de 200 años. Sí, aquí como que la democracia liberal, esa europea que creó el Estado de Bienestar, no pegó. Ha tratado de pegar, ¿no? Ha tratado, ¿no? No, hemos hecho muchos esfuerzos y tampoco está mal, ¿sí? Hay cosas que se han venido corrigiendo y que han venido mejorando. De eso yo creo que vamos a hablar hacia el final, pero yo lo que quiero decir es que, miren, llevamos en 200 años con las mismas peleas acerca del papel del Estado, ¿sí? Estoy leyendo ahora, se me fue el nombre, de un libro de un exdecano de la Facultad de Historia de la Universidad Javeriana, a raíz de otros libros como el de don Gabriel Turbay, que fue publicado, y otras cosas que han sido publicadas sobre derechas y sobre izquierdas en Colombia. Y lo curioso es que las mismas discusiones de 1840 las estamos dando hoy. Pero sí, ahora, con la diferencia de que ahora es anacrónico hablar de derecha e izquierda. Está bien para jacobinos y girandinos, pero... Puede que sí, puede que no. Depende de cómo usted mire la ¿Sí existe derecha e izquierda o...? Yo no creo que exista, digamos, una derecha radical en Colombia. Yo no he visto a un movimiento mayoritario de derecha. Pero por ejemplo el movimiento progresista que hablaba y criticaba ante el libre mercado ahora es el que lo defiende, ¿no? O sea, hay muchas cosas que los que llamaban de derecha ahora lo defiende la izquierda y al contrario. Porque acá no hay una separación real entre derecha e izquierda. Entonces,
que ella lo decía a modo de chiste, pero es cierto. ¿Cómo así que conservadores comunistas? Y los hay. Los hay, ¿no? Sí, conservadores progresistas. Y los hay. A ver, entonces tenemos que separar como diferentes pensamientos, el pensamiento económico, el pensamiento ético de la sociedad, para tratar de hacer una definición de qué es lo conservador y qué es lo liberal. ¿Sí? Es decir, ¿en qué estamos definidos? Porque si usted mira la parte económica, Laureano Gómez es corporativista, ¿sí? Una suerte de derecha elitista con el corporativismo, entonces, pero tremendamente comunitaria, un poquito más la idea de Álvaro Gómez, ponernos de acuerdo en lo fundamental. Entonces, elementos de comunitarismo, elementos corporativistas, han rodeado ideas conservadoras y hoy en día no, hace 40 años, la idea del Partido Social Conservador. El mote del Partido Social, porque el Partido Liberal en ese momento se estaba llevando todos los méritos en relación con los avances de la sociedad colombiana en cuanto a la consolidación de un estado de bienestar. El social conservatismo, el social conservatismo, por eso, Partido Social Conservador, social conservatismo y el pensamiento católico de la Iglesia, y hay quienes defienden dentro del Partido Conservador o dentro de los conservadores el pensamiento progresista social de la empresa, de la Iglesia. Entonces, porque claro, la Iglesia también ha cambiado, digamos, su forma de pensar, ¿sí? Y la ha venido reevaluando. La opción por el pobre se ha vuelto muy importante. Las consecuencias económicas de la riqueza y de la pobreza también han sido evaluadas en diferentes documentos de la Iglesia. Entonces, definir una derecha o una izquierda acá en Colombia es muy difícil, ¿sí? Porque vuelvo a lo que nos une. Si nos une la religión, entonces todos los que tenemos religión somos de derecha. O sea, si ir a misa todos los domingos, nos convierte en de derecha. Si defender los valores tradicionales de la familia, que es un tema acá muy complicado, ¿sí? Nos hace de derecha, nos hace conservadores. Si defender el trabajo como un medio de ascenso social es malo, porque hoy en día las corrientes van hacia allá, pero van imbuidas por una idea que los pensadores han llevado por otros motivos a unos campos donde la mala lectura ha llevado a crear unas consecuencias en la sociedad, como diciendo, no, revaluemos eso del trabajo. Trabajar es para las mulas, no. El trabajo como ascenso social, no. Entonces, Amartya Sen y su renta, ahora se me olvidó. La renta universal. La renta universal. Eso tiene, digamos, un pensamiento diferente a cómo se está estableciendo. Eso no se trata de dar bienestar simplemente. Se trata de una preocupación mucho más allá, que tiene que ver con qué vamos a poner a hacer los seres humanos. En un mundo donde, usted me lo va a preguntar más adelante, estoy seguro, en un mundo donde la automatización, los robots, la robótica, la automatización está desplazando los puestos humanos, los puestos de trabajo, y que seguramente va a seguir retándonos en cuanto a la eliminación de puestos de trabajo. Entonces lo importante ahora más adelante será en pensar en qué poner a hacer al ser humano. Y si la verdad, la preocupación del siglo XXI va a ser generar puestos de trabajo u otra cosa. Entonces vuelvo al tema de derecha e izquierda. Usted me está diciendo, no, es que derecha e izquierda acá, pues sí, no, nosotros tenemos una amalgama, pero eso está desde 1800, mejor dicho, desde el principio. Nosotros traíamos discusiones muy europeas. Acá las copiamos todos, nos dividimos en partidos, pero eran unos partidos chistosos porque los partidos nacionalistas mezclaban, digamos, las ideas de amalgama, las ideas de nosotros llamaríamos centro. Decían que la diferencia entre un liberal y conservador en las épocas, por ejemplo, de mis papás, era que el conservador iba a misa desde el interior y el liberal lo asistía desde el atrio. Pero que a la hora de la verdad las grandes diferencias fundamentales, bueno, excepto el liberalismo económico y el tema
sobre la defensa de la propiedad del campo y los intereses de los terratenientes versus los intereses de los artesanos con los momentos de libre comercio y que se hicieron desde principios del siglo pasado, marcaron ciertas diferencias, pero hoy realmente eso está bastante revuelto, ¿no? Hay otras cosas muy distintas. A mí me gustaría, con esa experiencia tan interesante que ha tenido usted, como asesor, como experto en cosas de derecho económico, en temas de pensiones, de derecho laboral, luego entra como magistrado a la sala laboral, pero luego llega a una investidura de poder, como es ser presidente de la Corte Suprema de Justicia. ¿Qué, qué enseñanza le dejó llegar a esa posición tan alta, elevada, en comparación a sus aprendizajes que había tenido ya, digamos, claro, como magistrado, como juez, pero nada ya desde la investidura de presidente de la Corte Suprema de Justicia? Pues, de verdad, doctor Jaime, que el ejercicio del poder es una cosa muy complicada, muy desgastante. Uno tiene que tomar decisiones muy prontas y tiene que estar siempre preparado para tomarlas. Yo creo que en eso un valor de casa. Mi mamá y mi papá nos acostumbraron a tratar de mezclar el trabajo con la idea de servicio. No importa que uno se lucre con el trabajo si sirve a algún objetivo en particular. El trabajo es solo un medio para lograr servir de alguna manera u otra. Pero para ese servir siempre hay que estar preparado. Es decir, uno tiene que prepararse para servir y estar dispuesto a servir. ¿Qué es lo que uno ve a veces? La gente llega muchas veces a posiciones de poder y no está preparado para servir. Con mucho respeto lo digo, hay mucho merecido. Entonces, no, es que yo me merezco esto y pum, llegó a la posición y hasta ahí llegó su vocación de servicio. Entonces, y es humano. A mí me criticaron mucho porque yo llegué joven. Yo llegué a los 46 años a la Corte Suprema de Justicia, pero tengo que advertir que no he sido la persona más joven que ha llegado a la historia. El doctor Fernando Inestrosa, si mal no recuerdo, llegó a los 33 años a la Corte Suprema de Justicia, y otros grandes jueces han llegado entre los 36, los 39 años, por ahí, ¿sí? Jorge Iván Palacio llegó a los 36, Carlos Ignacio Jaramillo a los 39, bueno, gente que yo recuerdo con mucho cariño, ha llegado muchísimo más joven que yo. Y cuando me decían, pero es que usted está muy joven, yo le decía, mire, yo creo que llego en el momento en que todavía tengo las fuerzas y tengo algo que decir, ¿sí? Es decir, el tratamiento que estaba viendo frente al sistema de seguridad social en pensiones, me parecía que la justicia, y todavía me parece que la justicia no lo ha asimilado. Y por tanto, una voz que diga cuáles son las cosas que están técnicamente dentro de un sistema pensional que están mal o que la justicia puede llevar a empeorar, y no de mala fe, de buena fe, es decir, en lo que se considera justo. Pero la pregunta entonces es, ¿para quién es justo? ¿Sí? ¿Es justo para el individuo? Listo. ¿Es justo para la sociedad? Ahí tenemos una discusión tremenda, y yo sospecho que cuando los compañeros de esa época me eligieron como magistrado tenía mucho que ver con eso, con que querían escuchar a alguien con una voz totalmente diferente a la voz de una historia que se resiste a cambiar, pero es una historia de malos resultados, ¿sí? Y que se resiste a cambiar. Y bueno, cuando mis compañeros me hicieron presidente, muchos me decían, mire, es que Castillo no tiene agenda. ¿Por qué? Interesante, ¿no? ¿Sí? Qué importante eso. Castillo no tiene agenda porque está interesado en servir como presidente de la Corte a sus compañeros,
a la institución, hicimos muchas cosas importantes como institución, a mis compañeros, pero al país. Eh, pues claro, no es delicioso, no es muy rico tener que contradecir al señor presidente de la República, pero cuando había que contradecirlo, había que contradecirlo. Afortunadamente, pues digamos, yo tuve mucha gente que Estamos la, hablando de de 2023. 2023, que en la corte me rodeó y me aconsejó, porque es lo otro, o sea, a veces cuando uno llega a una posición de poder y se pone los tapones en el oído y es el sordo, pues lo peor que Claro. le puede pasar a uno es no oír. Entonces, pues traté con mis 22 colegas mantener comunicación fluida y la tuve con el Consejo Superior de la Judicatura, con el Congreso de la República, pero eso ya venía desde 2020, desde pandemia. Entonces, ahí rescaté una cosa que es muy importante y que está mal enfocada por los medios, sobre todo los de comunicación y el periodismo. Eh, el deber de colaboración armónica de las instituciones del poder público no puede ser entendido como que el juez tiene que irse a la cueva y encerrarse en la cueva y no puede tener una relación social, ¿sí? Con, por ejemplo, el Congreso de la República o con la presidencia o que cualquier situación ahí de alguna clase de relación con la Procuraduría o con la Contraloría, órganos de control, puede ser mal vista, ¿sí? Entonces estamos siempre bajo el principio de sospecha. Y realmente lo que permite que el Estado funcione es la coordinación, ¿sí? ¿Para qué sirve la justicia? ¿Para qué sirve el Congreso? ¿Para qué sirve el gobierno? Claro, ahí me surge una inquietud. Generalmente un juez, un magistrado, la corte, tiene que tomar determinaciones que afectan a la sociedad en su conjunto y que pueden ser vistas como una posición política. Cuando es visto así por la sociedad, ¿cómo se hace cómo hacen los jueces para poder cubrirse de no caer en un acto político específico y que pueda ser tachado como tal? Sí. Um, Hay unos principios de actuación judicial muy claros, ¿sí? Que comporta la ética de la justicia, de la administración de justicia. No solo es el régimen de inhabilidades e incompatibilidades. Claro, uno tiene que denunciar una relación estrecha. Es decir, hoy lo llamaríamos revelar. Venga, yo no puedo fallar este caso porque yo soy amigo íntimo de tal persona. Punto. Ahí está, y si no viene la recusación. Eso ya implica un deber de vigilancia del ciudadano, pero también del juez en relación con sus actuaciones judiciales, no el de hacerse el de la vista gorda. Entonces, y viene el régimen de impedimentos, y vuelvo a decir, de recusaciones. Eso es muy importante para la actuación judicial. Uno no está exento de conocer a una persona o de que por allá en un proceso que uno no sabe le aparezca a alguien conocido, y por eso el mecanismo de recusación. Eso es muy importante. Pero también hay unos principios de actuación que están siendo adoptados en todo el mundo, donde el tema es lo que le estoy diciendo, ya como principios más éticos, más de conflictos de interés, así no caiga estrictamente en el régimen de inhabilidades e incompatibilidades, decirlo. Yo tenía colegas que decían, mire, yo creo que esto me puede generar un conflicto de interés. La sala plena se reúne, discute el pretendido conflicto de interés, no lo ve y le dice sí o no lo ve. Se debería revelar su posición ideológica porque entiendo que es plural ideológica la Corte, ¿no? No. La Corte no puede, ni ningún juez puede ser elegido con base en su pensamiento político. ¿Sí? Lo que pasa es que el juez tiene un deber muy por encima de los deberes del ciudadano, y eso también tenemos que entenderlo. Porque es que el principio ético del juez tiene que llevar a separarlo de muchas de sus cosas para aplicar lo que dice la Constitución y la ley. ¿De acuerdo? Claro. El juramento a la Constitución y a la ley es muy, muy importante por parte del juez, y la carga, yo lo llamo el peso de la firma, que lo veo en todos los magistrados que entran, es muy fuerte. ¿Sí?
Entonces, pues recapitulando, digamos, la colaboración armónica de los poderes nos permite hacer muchas cuestiones. En 2020 llegó la pandemia y surgió la necesidad de la virtualidad para todas las actuaciones judiciales, para no dejar de administrar justicia en un evento atípico. Hace 100 años, en 1920, cuando fue la gripe española, pues no había tanto problema de hoy como sociedad, ¿sí? Ni tanta necesidad sentida de la administración de justicia, sobre todo por la acción de tutela, las acciones expeditas y demás, que son un medio de reivindicación de los derechos fundamentales. Y eso nos tocó que ir primero, pues el Ministerio de Justicia sacó un decreto y ese decreto tocó que convertirlo luego en legislación permanente. Ahí tocó que la Corte Suprema, que el Consejo de Estado, que son los que de pronto podemos estar más cercanos al Congreso de la República, sobre todo la Corte Suprema, porque nosotros no tenemos relación realmente con la política, salvo la Sala de Casación Penal. Podemos ir a hablar y decirle, mire, necesitamos esto de manera permanente. Desafortunadamente, nos tocó que esforzarnos, porque fíjense, y eso sí lo puedo contar, cómo es el egoísmo. Porque la ley la iba a firmar el presidente Duque, mucha gente no quería que saliera. Sí, cosa que suele suceder de lado y lado, ¿no? Sí. De todos los lados. Entonces ahí cuando digo nos tocó esforzarnos, nos tocó que ir allá al Senado de la República. Por no darle una victoria a alguien de... Por no darle una victoria, pero es que además era el funcionamiento de todo el aparato de justicia, ¿de acuerdo? Esa ley hoy es importante para todo lo que está funcionando mejor o adecuadamente en cuanto a administración de justicia. Nos tocó ir, eso fue 2020-2021, a refonder la reforma a la ley estatutaria de administración de justicia, que también se hicieron unos cambios muy importantes. Y bueno, durante mi presidencia nosotros radicamos el nuevo Código Procesal del Trabajo. Eso fue estaba de presidente de la sala el doctor Gerardo Botero, y yo estaba como presidente de la Corte Suprema de Justicia, y el año pasado dio a luz, al Congreso de la República dio su luz verde, el Congreso de la República, y el presidente Petro lo sancionó, el Código Procesal del Trabajo. Llevaba desde 1949 su vigencia, y estaba un poquito, digamos, atrasado en cuanto a los mismos procedimientos, haciendo que la administración de un derecho tan sensible como el derecho del trabajo fuera pesada y no llegara al ciudadano de la mejor manera y más eficiente posible. Es decir, un conflicto de trabajo que se demorara 6, 8 años, pues ya perdía sentido. Un reintegro que se demore, todo eso pierde sentido, ¿de acuerdo? La justicia laboral debería actuar conforme a la velocidad que se mueve la sociedad. Porque claro, eso de que la justicia cojea pero llega, eso no es aceptable. No es aceptable, y los jueces lo saben. Esto no es, la preocupación de los jueces es cómo hacerlo bien. Pero entonces, miremos antes de entrar ya en la parte de lo laboral y lo pensional. A mí no me gusta hablar de crisis, porque aquí todo habla de crisis, y crisis es un tema puntual, agudo, que se presenta. Aquí hay un tema, no puede haber me parece que hablar de crisis crónica es como un oxímoron, ¿no? Digamos, hay unos problemas crónicos en la justicia. Hay problemas de acceso, hay problemas de lo que acabas de mencionar de tiempo, hay de independencia, digamos, visto por algunos, hay un problema de autoridad, pero a mí me parece que hay un problema gravísimo, es de legitimidad, en la medida en que es mi percepción, claro, es muy subjetiva, pero compartida por muchos, es que la gente en general no está confiando en su sistema de justicia. ¿Qué hay que hacer para eso? Es una pregunta bastante interesante, que tiene mucho tiempo y muchos trasfondos. Vuelvo al punto inicial para tratar de mostrar lo que yo quiero mostrar. Vuelvo a decir, las relaciones de justicia no dependen de lo residual, o no debieran depender de lo residual. Debieran depender de las relaciones de los ciudadanos
en la sociedad, principalmente. Y así es. A nosotros se nos olvida que la justicia atiende una pequeñísima parte de los conflictos de todos los días de los ciudadanos. Pero no porque los conflictos queden resueltos la mayoría, no, la mayoría se resuelven bajo contratos. ¿Sí? Todos los días usted hace un contrato con alguien, todos los días compra un dulce, todos los días compra una caja de cigarrillos, todos los días compra mercado, todos los días hay transacciones económicas, transacciones sociales, todos los días se casa gente, todos los días nace un niño, todo esto, y nunca se generan conflictos per se. Los conflictos que llegan a la sociedad, a la justicia, son ya cuando no hay ninguna forma de resolución de conflicto previo al mecanismo de acceso judicial. ¿Qué se ha hecho en los últimos 40 años? Se ha establecido mucha más facilidad de acceso a los mecanismos alternativos de resolución de conflictos. ¿Sí? Y hay una política plena de mecanismos alternativos de resolución de conflictos. El arbitraje, como una forma de resolución de conflictos, ha funcionado. La Cámara de Comercio de Bogotá, de Bucaramanga, ha resuelto conflictos muy importantes de sociedad. Pero también los centros de conciliación, para el ciudadano normal en sus transacciones sociales, en sus transacciones económicas, también ha funcionado. Pero lo cierto es que, digamos, y aquí sí yo me voy a meter en un tema fuerte, pero lo necesito, es que el Estado ya no es el tripartita, no es el Congreso, el poder del Congreso, el poder judicial o el poder legislativo, ejecutivo y judicial, no. Hoy en día las instituciones son mucho más tecnificadas y, por ejemplo, tenemos una banca central autónoma e independiente que hace que el manejo de la política macroeconómica lo comparta el gobierno en la política fiscal y el Banco de la República en la política monetaria y crediticia. En la macroeconomía clásica, pues el Banco de la República maneja la curva de política monetaria, la LM, y la política fiscal totalmente a cargo del gobierno, pero en coordinación. Vuelvo a decir porque es importante la colaboración armónica de los poderes. Entonces tenemos una institución muy fuerte que es el Banco de la República que trata de generar otras relaciones de justicia que es imperceptible para los ciudadanos. El control de la inflación. ¿Sí? El control de la inflación es el impuesto más regresivo que puede tener la persona más pobre, porque es el que permite que el acceso a los bienes y servicios básicos esté más o menos al alcance de sus manos. ¿Sí? Pero ahí hay un tema de teoría económica interesante, ¿no? Porque la inflación, ¿qué la genera? La masa monetaria. ¿Qué tiene que hacer? ¿Cuál es el papel de una banca central? Porque si crece la gran masa monetaria, sí o sí va a haber inflación. Entonces, estamos de acuerdo. El Banco Central actúa ex post, no logra tener solamente manejando un criterio monetario que es la tasa de interés, pero que ya es una consecuencia de la masa monetaria, ¿o no? Hay muchas cuestiones ahí que se manejan en la política monetaria, no solo la tasa de interés. La tasa de interés es una tasa de referencia. Y por eso es importante la coordinación, porque lo que sugiere la teoría económica es una coordinación entre la política fiscal y la política monetaria, de forma tal que la inflación se controle. Y el Banco de la República está previendo eso hacia el futuro, cómo se va a comportar, por eso las metas de inflación, cuáles son los peligros, cuáles son, y no solo las distorsiones nacionales, las distorsiones internacionales, claro. Cómo nos va a afectar esto, aquello, lo otro. Son cosas que normalmente un ciudadano del común no ve, pero es un trabajo inmenso el que se hace para la coordinación entre la política monetaria y la política fiscal. Es una relación de equilibrio. Entonces, claro, va creciendo. La política fiscal dice, bueno, incrementemos el gasto público. Eso significa más liberación de dinero. Entonces, ¿cómo va a ser la política monetaria para contrarrestar no el crecimiento del gasto público o el crecimiento de empleo público, por ejemplo, sino para que eso no tenga efectos nocivos dentro del mercado? Es decir, ¿cómo se controla la inflación? ¿Sí? Nadie está diciendo que no se haga gasto público. Nadie está diciendo que no se incremente No. La cuestión es cómo se coordina para que los efectos inflacionarios no afecten. Hay países que manejan inflaciones del 2, del 3%,
y por eso no modifican su salario mínimo año a año, Estados Unidos. ¿Sí? No tienen por qué modificarlo. Ahora alguien dirá, no, pero es que en Estados Unidos las propinas, bueno, eso es otro cuento, pero el salario mínimo está establecido y no es año a año. Claro que ahorita se han roto un poco todas esas teorías, ¿no? Lo de Japón que tenía no Ujú. solamente cero inflación, Ajá. ¿sí? Y ahora tuvieron que aumentar, permitir la inflación para poder salvar Eso puede el pasar dinero. en algún momento, hay que En sacrificar. los Estados Unidos, digamos hace 100 años, cuando vino la Gran Depresión, pues con inflación, lo que se hizo fue aplicar la teoría keynesiana de gran inversión pública, aumento de la masa monetaria, claro, implicó mayor inflación todavía, pero resolvió un A problema, mí me gusta la palabra inversión, porque es que eso es lo que explica a Keynes. que es distinto a inversión que gasto. Inversión que gasto, Mm. es muy diferente. Y el gasto ineficiente, digamos, eh, la Constitución colombiana tiene íncito el tema de racionalización del gasto, ¿sí? Porque acá hay una cosa que tampoco la vemos como ciudadanos y es la necesidad de preservar para las generaciones futuras, ¿sí? Una política coordinada en cuanto al gasto público. Eso no se trata de devastar la casa, porque la hacienda pública es como la hacienda particular, ¿sí? Entonces usted tiene que definir en qué va a gastar y con qué prelación y mirar cómo hace un ahorrito o lo que sea Uh -huh. para el gasto futuro, porque uno sabe que hay cosas imprevisibles en el manejo de la casa y en el manejo del Estado. Este terremoto tan espantoso. ¿Cuánto va a tener que gastar el Estado? ¿Cuánto está gastando el Estado para una tragedia que no No es permite? previsible. Primero, no es previsible, pero que tampoco permite hacer una planeación. Hay que solucionar el problema ya, es una tragedia. Entonces el Estado tiene que meter todos sus mecanismos ordinarios y extraordinarios. Porque es que, digamos, acá sí hay una cuestión en la forma. Ya, pero ya volvemos a las relaciones de justicia porque nos fuimos por las ramas. El tema es que lo primero que hizo fue el presidente de la Estrella la declaración de catástrofe, que implica utilizar los medios ordinarios establecidos en la ley para actuar frente a una catástrofe. No se necesita una declaración excepcional como la emergencia económica en primer lugar. Ahora, si con los medios ordinarios ya no alcanza, porque de pronto los medios ordinarios están limitados, aunque estamos previendo que los medios ordinarios ya prevén qué hacer en caso de catástrofe, ¿sí? Pues se hace la declaratoria de emergencia económica y social, pero como un segundo paso, no como un primero. Esa es la diferencia en el manejo de las instituciones que dan justicia. Entonces vuelvo al tema acá. Mire, muchas veces nosotros miramos el tema de la justicia como una justicia parcial. Lo que no está, digamos, tan, tan cercano a la realidad. Uno puede decir el Consejo de Estado, la Justicia Contenciosa Administrativa, eh, declara la suspensión provisional de actos administrativos expedidos por el gobierno. Y algunos dicen que sí, y otros dicen que no, esto, aquello, lo otro. Pero en su relación de justicia, el Consejo de Estado tiene que mirar la ley y el reglamento, y si el reglamento contraviene la ley, lo tiene que suspender. ¿Sí? Pasó. Eso es muy interesante, ¿no? ¿Sí? O sea, un reglamento nunca puede ir en contra de la ley. Nunca, nunca. Y una ley en contra de una ley estatutaria o la Constitución tampoco. Menos, sí. Es que si es Eso es muy importante, claro, ¿no? eso es lo que a veces no entendemos como ciudadanos, y es por el complejo arreglo institucional de 1991. Nosotros tenemos, digamos, la Constitución como norma de normas, y a partir de la Constitución, que es muy amplia, ¿sí? Y que permite muchos desarrollos, hay diferentes clases de leyes. Hay ley estatutaria, hay ley orgánica. ¿La ley estatutaria tiene rango constitucional? Tiene, digamos, está por encima de la ley ordinaria, ¿sí? Porque ahí están los derechos fundamentales, Los ¿no? derechos fundamentales, bueno, la ley estatutaria de administración de justicia, ¿sí? Pero también está la ley orgánica del presupuesto,
que es una ley orgánica orgánica. y que uno no puede pasarla por la faja, ¿sí? Ahí el control constitucional juega mucho en definir qué es de ley estatutaria, qué es de ley orgánica y qué es de ley ordinaria. Entonces ahí empezamos con los problemas. Ah, no, es que me tumbaron la ley. Sí, porque usted por ahorrarse el camino se metió por ley ordinaria lo que tenía que ser por ley estatutaria, se metió con los derechos fundamentales. Una de las cosas que me sorprendieron mucho en el 2003, cuando estaba en España, en 1999 era, pero para bien, es que ellos sacaban la exposición de motivos es al momento en que la ley quedaba aprobada, diciendo, mire, ¿qué fue lo que hay y cómo quedó? Uh-huh. Acá en Colombia la exposición de motivos va cuando el gobierno presenta el proyecto de ley al Congreso. Entonces solo se queda con las intenciones y no fue que lo que se debatió y por qué la ley sale como sale. Pero además, toda ley ordinaria tiene su parte allá. Solo existe ley orgánica para los derechos fundamentales y toda esa cosa, una ley orgánica. En lo que toque a los derechos fundamentales. Entonces sale la ley orgánica y sale la ley ordinaria al mismo tiempo para evitar esos problemas que nosotros tenemos. Pero además, entonces acá vienen unos incentivos que no son ilegales, pero que en la economía se llaman incentivos al fraude. Y es, uy, esa ley no me sirve, venga por decreto reglamentario, tratemos de matizar el efecto de esto, aquello y lo demás. Y entonces ahí es cuando demandan en el medio de control la acción de nulidad, ¿sí? Y le dicen suspensión provisional, cotejo, sí, no pasa. Entonces, cuando a uno le suspenden provisionalmente una norma, es porque frente al cotejo de la ley, la norma es de bulto y legal, por lo menos en principio. Hay suspensiones provisionales que se caen al final en la sentencia, pero buena parte de las suspensiones provisionales de una norma reglamentaria se mantienen en el tiempo y eso es lo que llaman medidas cautelares. Es una suspensión provisional de los efectos de la norma, ¿sí? Es como una bueno, cautela. yo pido disculpas a la audiencia y obviamente a nuestro invitado, al magistrado Castillo, porque mi experticia es la cirugía cardiovascular, no es ni la economía ni el derecho. Pero digamos aquí yo trato de hacer el papel también del ciudadano común y corriente que tiene muchas dudas, tiene percepciones y que no siempre, muchas corresponden a la realidad, pero otras no. Y entonces esto tratamos precisamente es de que personas como usted, que tiene la sapiencia en el derecho económico, en el derecho en general, pues nos ilustre y nos haga entender un poco temas tan complejos como estos, ¿no? Quisiera aquí entrar en un tema ya que es el de las pensiones. ¿Las pensiones es un derecho, la pensión es un servicio o es un derecho fundamental en Colombia? El derecho prestacional. No es tan fácil, ¿sí? Porque sí es un servicio público, ¿sí? Que puede ser constitucionalmente admisible prestado por los particulares y por el sector público, o sea, no tiene, tampoco tiene ningún problema esto en la definición del derecho. Es un derecho irrenunciable de los ciudadanos, el derecho a la seguridad social. Pero la seguridad social está compuesta por múltiples programas. Entonces, acá es donde surgen muchas de las dudas acerca de cuáles son las viabilidades de los programas. Entonces, si usted me dice es que el derecho a la pensión es un derecho fundamental, no está catalogado como tal, ¿sí? El derecho irrenunciable es a la seguridad social y la seguridad social va mucho más allá del derecho a la pensión. Ahora, claro, está la salud, por ejemplo, que ya es un derecho fundamental. Sí, no, pero la salud tiene otra connotación. ¿Sí? Y nosotros, acá en Colombia, con la acción de tutela y todo eso, ampliamos el sistema de salud a donde muchos países no lo tienen, claro. No lo tienen. Entonces, pues, hay un problema de sostenibilidad, de largo plazo, que se ha tratado de manejar con muchas medidas, pero debemos tener en cuenta que el derecho a la salud en Colombia es un derecho que ha sido consagrado, primero como un derecho prestacional, que luego la Corte Constitucional estableció como derecho fundamental, ¿sí? Y tiene, digamos, una razón muy fuerte, ¿sí?
para esa declaratoria. Pero el derecho a la pensión es diferente, porque el derecho a la pensión presupone primero la satisfacción del trabajo, como derecho y como deber. ¿Sí? Todos tenemos derecho a trabajar, pero es nuestro deber, es un derecho a obligación, trabajar. Y mediante el trabajo se construyen las cotizaciones que alimentan su derecho a la pensión. ¿De acuerdo? Es decir, esto no es gratuito, se tiene que aportar a la sociedad. ¿Sí? Tiene que construir la Tiene que pensión. construir la pensión, pero es que cuando usted dice construir la pensión, le está quitando el tema importante, que es el servicio a la sociedad a través del trabajo. Independientemente de cuál sea su trabajo, si es trabajador de la construcción, si es comerciante, lo que sea, pero está tratando de hacer un trabajo para la sociedad. Por eso digo, el trabajo es un derecho de obligación. Y ese término trabajo a veces también es peligroso, sobre todo la connotación de trabajador, pero vamos a tratar de explicarlo. Entonces, el derecho a la seguridad social tiene en una de sus capas el derecho a la pensión. Y tiene en otra de sus capas, la más baja, la rawlsiana, el derecho a un subsidio del Estado. ¿Sí? Y entonces estamos hablando como el antiguo programa de Colombia Mayor, que le da a las personas en indigencia o en riesgo de indigencia un ingreso más la garantía de la seguridad social en salud, más la posibilidad de ingresar a los programas de hogares de paso y comedores de paso que tienen las alcaldías en todo el país. ¿De acuerdo? Entonces hay hogares de paso donde muchas de las personas que trabajan dejan a sus mayores adultos en una casa mientras trabajan, luego lo reclaman como una guardería, donde hay comedores de paso para personas que de pronto están con situaciones mucho más complejas y demás. Ese programa sale del presupuesto nacional, es decir, está con cargo a los impuestos y es la manifestación del principio de solidaridad. ¿De acuerdo? Pero entonces, ¿qué estamos? Que es un principio básico de la Constitución del 91. Claro, sí. Es un principio. Son tres los principios rectores del derecho a la seguridad social. Por eso es que yo hablo del derecho a la seguridad social no tanto como del derecho a la pensión solamente. ¿Sí? Okay. Entonces está, claro, el principio de solidaridad, el de eficiencia y el de universalidad. Lo que yo estoy aquí tratando de mostrarles un poco es el principio de universalidad y las capas de protección. Ahora lo llaman pilares. Eso siempre ha existido en Colombia, pero son los pilares de la protección, que realmente es de la seguridad social. Y la seguridad entendida como seguridad de la sociedad. ¿Sí? ¿Qué nos hace seguros como sociedad? Entonces, los tres principios básicos rectores establecidos en la Constitución en el artículo 48 es universalidad, solidaridad y eficiencia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es que los recursos de la seguridad social se pueden devastar muy fácilmente. Es importante aclarar el concepto de eficiencia, ¿no? Es hacerlo más con lo menor recurso, ¿no? Claro. Aprovechar los recursos en su máximo uso, ¿sí? Porque si no es desperdicio. Si no es desperdicio. Y el desperdicio, acuérdese, es pecado. Esto tiene, por eso le digo, no. Esto tiene una connotación, esa definición de eficiencia, sobre todo la eficiencia económica. El desperdicio es estúpido. Tiene una connotación religiosa que pocos ven, porque piensan, no, eficientistas económicos. No, es que el problema de gastar recursos es un problema de pecado, o sea, en el sentido de desperdiciar los recursos de que disponemos, porque los recursos son escasos, hay que utilizarlos adecuados, son finitos. Y el dinero es uno de esos, ¿sí? Porque usted puede ser muy solidario, pero su capacidad de pago puede que no le dé para... El talento humano también tiene que ser usado eficientemente, claro, ¿no? Sí. No puede desperdiciarse. Y eso explica por qué los modelos educativos de Europa no tratan de profesionalizar a todo el mundo. Claro. ¿Sí? Acá tratamos de profesionalizar a todo el mundo y tenemos un problema. Eso no es eficiencia. Sí. De pérdida de tiempo y de pérdida de recursos. ¿Sí? Pero volvemos a lo mismo. Solidaridad, eficiencia y universalidad. Entonces la primera capa está hecha con cargo a programas dirigidos por el Estado con recursos presupuestarios. Entonces el primer pilar busca es eso. ¿Dónde se encuentra actualmente? Sin hablar de la reforma pensional que está suspendida por el Congreso, se encuentra en servicios sociales complementarios. Y el programa
que se venía desarrollando, creo que desde la administración del presidente Pastrana, se llama Colombia Mayor. Y da un subsidio y las garantías que le digo, es decir, no es contributivo. Y en la ley 100, el siguiente pilar ya era el del Sistema General de Pensiones, ¿de acuerdo? Que implica cotizaciones a la seguridad social, pero cotizaciones entonces satisfechas por el trabajo, ¿sí? En el 2003 cambiamos la definición de afiliados obligatorios y establecimos ahí a los trabajadores independientes, porque son trabajadores que también tienen que cotizar a la seguridad social. ¿Y cuál era el problema? Que los independientes no cotizábamos a la seguridad social porque no veíamos el beneficio o porque no nos alcanzaba. Mucha gente que le obligaban a cotizar, digamos, abogados que trabajaban con bancos o algunas instituciones le decían, sí, pero cotice por el salario mínimo, por lo menos, antes de que existiera la obligación en el 2003. A partir de 2003, los afiliados, los trabajadores independientes, somos afiliados obligatorios y tenemos que cotizar sobre nuestros ingresos reales o presuntos, ¿sí? Entonces hay una declaración, pero tenemos una agencia que se encarga de que uno cotice lo que es de acuerdo a, y tiene cruces con la DIAN, bueno, toda esa cuestión. Pudiera yo concluir que ese principio básico de la seguridad social, la solidaridad, lo tenemos parcialmente, o sea, hemos venido avanzando, pero no lo hemos completado, o sí ya tenemos, ya es nuestro sistema público y privado cumple con el criterio de solidaridad 100%, o es que vamos en el proceso de avanzar en el tema. Esa es una pregunta muy buena y la tengo que responder como es. Son 7 millones, 8 millones de personas, digamos, en edad de pensión, para colocarlo como mayores de 60 años. ¿Sí? De ese 7 millones, 8 millones, más o menos 2 millones y medio tienen una pensión de la seguridad social. Entonces decimos, bueno, estamos mal. Si a eso le agregamos el programa Colombia Mayor, que desafortunadamente tuvo un cambio que no es para bien, y vamos a ver hasta dónde vamos a poder resistir con ese cambio, venía 1.700.000 personas. Pero entonces empezamos con las cuentas no nos dan, ¿sí? Claro, hay muchas personas que nunca buscaron pensionarse porque son capitalistas, tienen su apartamento, tienen y ahora con la nueva reforma pensional se les vuelve también obligación de afiliación obligatoria a la seguridad social. Entonces hay unas personas que no son usuarias del servicio de seguridad social porque simplemente no les interesa, nunca les interesó, no hicieron cotizaciones, pero tampoco tienen una necesidad extrema. ¿Contra qué podemos comparar el resto? Contra las personas que nos faltan en obligación de satisfacer el principio de universalidad, de insertarlas al sistema. Y esas son personas que generalmente son indigentes. He ahí la importancia del crecimiento del programa Colombia Mayor. Colombia Mayor era un programa de subsidios para darles a todas esas personas la garantía de la seguridad social en salud, un ingreso mensual, permanente, sostenible a largo plazo, que debía involucrar a más personas. El ritmo de crecimiento de todos estos programas sociales es muy lento. Y acá podemos hablar ahora en unos segundos sobre el tema de por qué el sistema pensional puede estar fallando o está fallando. Y eso tiene mucho que ver con el desempeño del mundo del trabajo, del mercado de trabajo en Colombia y con las expectativas del mercado de trabajo. Pero entonces, ¿qué es lo que tiene que crecer primero para satisfacer el principio de universalidad? El pilar solidario. El primer pilar que depende es del ingreso público, del presupuesto general de la nación, tratar de establecer para toda esta persona mayor adulta no solo la garantía de la seguridad social en salud, sino la posibilidad de recibir un subsidio. Claro, entre el subsidio sea más alto para un grupo pequeño, los otros grupos quedan desprivilegiados en relación con
el grupo que se privilegia cuando se aumenta demasiado el subsidio, haciendo que otras personas no se puedan Eso incorporar que llaman el porque pilar solidario fue lo que quedó como que habían propuesto que fuera 4, luego 3,5, eso. luego 2 salarios mínimos. No, eso está como en 200 o 320.000 pesos, pero Ujú. eran de 80.000 pesos a 320.000 pesos. O Ah, para sea, el de Colombia Mayor, no el de la reforma pensional ese es del el de la pilar, reforma pensional, es que el programa Colombia Mayor queda dentro dentro de del la pilar reforma, o sea, solidario, ¿sí? Es dentro del pilar decir, todo solidario, eso se recoge ahí, pero eso, que es distinto a la obligatoriedad de que se cotice por encima, del que el que salario. gane por encima de hasta 2 salarios mínimos se cotice a Colpensiones. Eso es otra cosa. Vamos a mirar ahí porque fíjese que estamos hablando de que existe el pilar solidario, de que en la reforma si pasa, queda el pilar solidario, Porque solo que aún no, ahora lo aún, llaman pilar solidario dentro de un sistema pensional y nosotros lo teníamos aparte. El sistema pensional era el sistema general de pensiones y de cotizaciones y no el pilar solidario. ¿Por qué? Porque el pilar solidario, su fuente de financiación es presupuesto general de la nación. ¿De acuerdo? Mientras que el sistema general de pensiones, su fuente de por lo menos la primaria, es la cotización. cotización. ¿De acuerdo? Entonces ahí estaban las dos cosas. ¿Cuál es el problema del pilar solidario? Que es el que más tiene que crecer, porque desafortunadamente en Colombia muchas personas están en riesgo de indigencia. Y ese programa está hecho, es para cubrir las necesidades básicas. En la teoría de Rawls es digamos, la capa más baja frente a la que hay que surtirse toda la garantía de protección. ¿Sí? Esa es. Entonces ahí es donde debiéramos actuar con mayor diligencia y se ha venido haciendo. Ese programa ha crecido, la población colombiana también se ha envejecido, usted lo sabe, y estamos yendo hacia un envejecimiento relativo de la población mucho más fuerte, con una amenaza, y es que la población colombiana, según las estadísticas, va a reducirse hacia el 2050 a 45 millones. Es decir, Sí, el parece que es un crecimiento, fenómeno mundial excepto sí, África, ¿no? sí, pero el crecimiento de la Mm. población relativamente adulta va a ser mayor que la población joven. Entonces viene un tema de financiamiento, cómo se va a financiar. Sí, la Todo pirámide esto ahora es un cilindro. es más o menos La un pirámide trapecio poblacional ya no sí, es así, sí, sino es casi un cilindro, sí, ¿no? señor. Entonces ahí tenemos problemas. Una de las derrotas que sufrió, pues, es que si yo le digo, tenemos un sistema pensional demasiado injusto, no me quedo bajo, no me quedo cortico. La población que se está pensionando en Colombia bajo el sistema contributivo no dista mucho de lo que Juan Camilo Restrepo por allá en el 99, pero la ANIF de Desarrollo señalaron como base de la reforma pensional en el 1991, que es 25 de cada 100 colombianos se pensionan. De ahí las cifras que le estoy diciendo, ¿sí? Más o menos 8 millones, de los cuales hay más o menos 2 millones y medio de pensionados, y esa cifra no ha cambiado mucho. Una de las primeras maneras de mostrar esta preocupación como respuesta legislativa fue el acto legislativo 1 de 2005 que impulsó el presidente Uribe y creó un pilar intermedio entre lo que llamamos el pilar solidario y el pilar contributivo, y se llamó pilar semicontributivo, que es el famoso programa BEPS, Beneficios Económicos Periódicos, que permite, por un lado, si usted en el sistema general de pensiones no cumple con las reglas para tener una pensión, la indemnización o devolución del saldo, se puede ir para el programa de BEPS y a través de microseguros o rentas por debajo del salario mínimo generar un ingreso de largo plazo, una renta vitalicia, pero que solo cubra a la persona, no a su grupo familiar, que es una de las ventajas del sistema general de pensiones. O sea, no Pero la heredad, la pensión sustitutiva al no, cónyuge en caso de no, fallecimiento, ni nada de esos en otros beneficios beneficios. económicos periódicos eso no No existiría en existe. principio. ¿Sí? Y ese programa se le trató de hacer a muchas prerrogativas, como la posibilidad de utilizar ese recurso para compra de casa, ¿sí? Para mirar cuáles son las posibilidades de una persona que no logra pensionarse, que se sostenga en el largo plazo con recursos que no le permiten garantizar un ingreso de un salario mínimo de ahí para adelante. BEPS realmente, si uno lo mira bien, es una derrota. ¿Por qué? Como el sistema general de pensiones no está dando los resultados porque tenemos que ampliar semanas de cotización para que
el sistema sea sostenible a largo plazo, pasamos de 1.000 a 1.300 semanas de cotización. O sea, es un paño de agua tibia. Es un pañito de agua tibia para tratar de satisfacer necesidades de seguridad social cuando las personas no cumplen con los requisitos de acceso en el régimen contributivo. Terrible lo que estoy diciendo, pero es verdad. Y eso también lo insertaron en la reforma pensional. Pilar semi-contributivo. ¿Sí? O sea que tenemos una derrota del sistema, ya establecido como una derrota, pero establecido como ley de la República, porque el sistema de pensiones que está hecho para pensionar no está La pensionado. lógica por la cual el Estado obedece a la no sostenibilidad por recaudo o de los dineros que se destina para la pensión, para el sistema pensional, o cuál es la causa. Muchas ¿O hay causas algo ahí. de teoría ahí, No, de economía política y de economía? fíjese que esta es una discusión que la llevamos dando desde que hablamos por primera vez con el gobierno de Barco, pasando al gobierno de Gaviria, como bomba pensional. Y es la cantidad de esfuerzo público que se hace para darle viabilidad a una pensión que es insostenible por la forma en que se financia. Es decir, estamos hablando de los subsidios implícitos a las pensiones por parte del Estado. Esta discusión empezó en 1990-1991 y fue dada principalmente porque la plata que había no alcanzaba. ¿Y cuáles son las cuestiones? Pues una es la cotización, entonces la cotización tocó que subirla un poquito, no demasiado, para no eliminar incentivos ni a la cotización ni al trabajo. Y se subió al límite que lo conocemos hoy, 12.5. 16% el sistema general de pensiones. Sí, 16%, de los cuales el 13% va para el fondo común y el resto son para pensiones de sobrevivientes y gastos de administración, ¿no? Entonces los subsidios implícitos a la pensión se daba porque el sistema estaba honrando pensiones muy altas que iban a imponer tarde o temprano gasto presupuestal. Luego, nuestro sistema general de pensiones hoy en día también tiene la manguera puesta del presupuesto general de la nación. Colpensiones, la plata que recibe es del presupuesto general de la nación y los aportes que está recibiendo los está tratando de fondear para tener ahí unos recursos de sostenibilidad a largo plazo. Porque en Colpensiones la quiebra técnica del Fondo Común fue en 2004. Es decir, desde 2004 las pensiones que paga Colpensiones son con cargo al presupuesto general de la nación. Entonces tenemos un tema de subsidios implícitos bastante alto que todo el mundo lo ha tratado de manejar. Incluso la reforma pensional del presidente Petro es una reforma que no es tan agresiva como la que propuso el presidente Gaviria. Cuando se crearon los fondos de pensiones, la lógica, el objetivo del gobierno es que el Estado solo iba a subsidiar pensiones de un salario mínimo. Es decir, le dijeron a los ciudadanos, se le iban a decir a los ciudadanos de manera general, ustedes pongan su cotización en una cuenta de ahorro individual y trabajen. Si ustedes llegan a tener capital suficiente para financiar su pensión por encima del salario mínimo, yo Estado no respondo la pensión porque usted ya tiene ¿con qué? Pero si la persona no llega al salario mínimo, pero me cotiza 1.150 semanas, tiene derecho a la garantía de pensión mínima y yo Estado le saco la plática para financiar la pensión mínima. ¿De acuerdo? Claro, pero se la pasaba al fondo privado y el fondo privado lo pensionaba con el subsidio del Estado. Sí, pero eso nunca funcionó en esa manera. ¿Cómo funcionó esto? Digamos, se necesitaban 120 y en la cuenta habían 80 millones de pesos. Entonces decía al fondo, venga, señores, Oficina de Obligaciones Pensionales, Ministerio de Hacienda, aquí tengo un caso para garantía de pensión mínima. En efecto, esa persona tiene 1.150 semanas, tiene la edad de pensión, acá están las declaraciones, todo lo que sea. Y el Ministerio de Hacienda decía, listo. Pague la pensión hasta que se acabe el saldo de la cuenta de ahorro individual y el día que se acabe el saldo de la cuenta de ahorro individual le empiezo a girar para que satisfaga la obligación de la seguridad social. Si eso de que el presupuesto general de la nación le gira una plata al principio, no. ¿Sí? Lo que pasa es que si se acaba el saldo de la cuenta de ahorro individual, en ese momento empiezan a girar.
Y por lo menos en mi experiencia en esa época de consultor, muchas personas se morían sin haberse acabado los recursos de la cuenta de ahorro individual. ¿Sí? Porque, digamos, la muerte, pues como siniestro, uno no sabe si se muere a los 61 o a los 90, uno no sabe si Sí, es claro. longevo, extra longevo, lo que sea. Bueno, los actuarios sí saben calcular eso. Sí, pero calculan con la ley de los grandes números. Mm, Lo que te dicen es cuántas personas sí. van a morir a una edad determinada. Mm, Más o menos lo tienen con cierto grado de certeza. Pero nadie puede decir que yo me voy a morir. ¿Sí? sí, sí. Entonces, digamos, en ley de grandes números ha pasado eso. Hay personas que se mueren muy, muy cercana a la fecha de pensión y hay otras personas que sobreviven eh, muchos años más de lo que dicen las estadísticas, de lo que dicen los actuarios, porque claro, eso es una probabilidad simplemente. Entonces, eso era Gaviria. ¿Qué propone Petro? No, hasta 2.3 salarios mínimos, o sea, no la garantía, sino coticen todos para tener pensiones de hasta 2.3 salarios mínimos y ese es el Ujú. pilar de la pensión, el primer pilar de la pensión y a partir de los 2.3 salarios mínimos ya se va para un ahorro individual, o sea, yo, Estado, le satisfago hasta 2.3 salarios mínimos, es decir, Yo le vi a algunos economistas importantes uh-huh. que la raya mínima, la barrera mínima de cotización para ese pilar debía ser 3.5, pero el Sí, Congreso aprobó 2.3, 2.3. pero es que ni lo uno ni lo otro es sostenible. Ah, ninguno. Ni lo uno ni lo otro. ¿Y por qué no es sostenible? Porque si usted cotiza sobre 2.3 salarios mínimos, ¿sí? Sáquele el 13% de 2.3 salarios mínimos y métalo a una cuenta de ahorros a ver si le da la plata en 26 años, suponiendo 1.300 semanas de cotización y se va a dar cuenta que tampoco es, por tanto hay subsidio del Estado. Solo que el subsidio del Estado ya no es para el salario mínimo de Gaviria, Sino para los dos dos, punto tres. tres salarios mínimos de esta ley si llega a ser declarada constitucional por la Corte. Entonces, el tema de Gaviria era que era una reforma muy agresiva y nos ponía a todos los colombianos en la misma oportunidad. Es decir, usted puede ganar mucha plata o eso, pero si usted gana mucha plata y tiene más de capital para financiar una pensión de salario mínimo, yo Estado no respondo por eso. Usted como experto, magistrado, ¿cuál sería, eh, digamos, lo que habría que proponerle al Congreso, al Ejecutivo, a la sociedad en conjunto en el tema pensional? No. Independiente del resultado político, o sea, porque claro, uno diría fácilmente hay que aumentar la cotización, pero diría la gente hay que aumentar la edad, pero eso Uh-huh. evidentemente tiene un impacto político que ninguno se atreve a avanzar en ese tema. Lo tenemos en Europa, en fin, lo tenemos aquí también. ¿Cuál sería, digamos, lo menos, lo que puede hacer para poder garantizarle a los que hoy tienen 30 años que cuando cumplan la edad que se determine puedan tener esa pensión? Tenemos muchos problemas, no es uno solo. Y la reforma pensional como tal, todo el mundo, cualquier técnico que hable de seguridad social le va a decir, no, es que la reforma pensional es una necesidad hacerla. O sea, discusión sobre si Sí, hay que sí o hacerla o sí. no, sí hay que hacerla. Digamos, algunas personas piensan, dentro de los técnicos, que de pronto nos adelantamos un poquito, que esta discusión era más bien para 2030, ¿sí? No antes. Ah, y sobre todo que la reforma pensional es un tema muy serio por lo que usted dice y no puede ser una colcha de retazos. Y lo que uno siente cuando lee la ley de reforma pensional hecha por el gobierno anterior es que es una colcha de retazos de lo que ya se venía trabajando. En el recuento me faltó una partecita que fue otro fracaso de la ley 100. La ley 100 en pensiones otorga derechos individuales de pensión solo con una extensión de seguro que es la pensión de sobreviviente, ¿cierto? Sí. Pero es un derecho individual. Usted cotiza, usted accede a la pensión. Y si usted le pasa algún siniestro, fallecimiento en la edad de trabajo, pues pasa a la pensión de sobrevivientes para proteger a su grupo familiar. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Como las personas no están llegando a las 1.300 semanas, como las devoluciones de saldo están creciendo en una espiral y la indemnización sustitutiva de Colpensiones, pues nos inventamos la pensión familiar. Usted con su esposa asume 1.300 semanas y le damos una pensioncita de salario mínimo.
¿Qué estamos diciendo? Que el derecho individual ahora pasa a ser un derecho familiar, porque con el... Derecho conyugal, Sí, porque es es un derecho solamente conyugal, conyugal. cada uno con su partecita y su partecita separada, pero es, es la pensión familiar. ¿Qué significa? Que en Colombia las personas no están alcanzando a cotizar las 1.300 semanas. Es decir, no están accediendo a su derecho individual establecido en la ley como se maneja en todas partes del mundo la pensión. La pensión es un derecho individual. En España sí, usted tiene, si usted está casado, usted consolida su derecho individual, su pensión, pero le dan un suplemento por la esposa y un suplemento por los hijos. Si los hijos van perdiendo, o sea, cuando van saliendo los hijos del núcleo familiar, ese suplemento va Se pierde. desapareciendo, claro, va desapareciendo. Y si usted se divorcia de ese suplemento, también se va para afuera, porque la pensión es un derecho individual. ¿Cuál es, digamos, el tema de crisis? Porque no hablamos de la multicrisis o la policrisis y creo que ya eso queda para otra charla más adelante. El tema es que en Colombia el mundo del trabajo y la política industrial no está produciendo el número de empleos necesarios para robustecer las cuentas nacionales en cuanto a la seguridad social. Entonces, la informalidad del 58, del 59%. Ayer Estefano Farnés sacó, creo que fue en El Tiempo, antes de ayer en El Tiempo, una columna explicando un poquito esto. El tema de informalidad no nos permite un sistema pensional robusto. Hay mucha gente que está excluida, que está generando ingresos, pero por economías ilícitas o economías ocultas, lo que sea, no están cotizando al sistema de seguridad social y eso hace inviable también el sistema. Claro, tenemos un problema de institucionalidad y es que las leyes las hace el Congreso. Sí. Y en el Congreso se encuentran intereses contrapuestos muchas veces, otros intereses disímiles, y cada uno, un gobierno presenta una reforma, pero sabe que entra al Congreso, pero no sabe nunca que sale, porque es la negociación de los distintos intereses. Y entonces, obviamente, terminan siendo colchas de retazos. ¿Qué pudiéramos hacer para que eso no suceda? ¿Qué hay que hacer para pasando? Uno es lo que le digo, el problema de informalidad, ¿sí? Que no es de la política de seguridad social, es la política de empleo, la política industrial la que está fallando. O sea, en una reforma pensional, por más que usted quiera, no va a solucionar el problema de informalidad. Dos, lo estábamos hablando de envejecimiento relativo de la población. Hoy en día los jóvenes no están teniendo hijos, prefieren un perro o un gato, y eso es verdad. Entonces la tasa de natalidad se está reduciendo demasiado al límite de sostenibilidad, de crisis de sostenibilidad en el largo plazo. Tres, las semanas de cotización parecen no responder realmente a la vida laboral de un empleado normal en Colombia. De hecho, la Corte Constitucional, si usted lo recuerda, con una sentencia de Juan Carlos, estableció que para las mujeres no son 1.300 semanas, sino 1.000. Sí, y eso se está reduciendo cada año, creo que es a una proporción de 25 salarios, de 25 puntos, ¿qué? 25 semanas, 1.300, primero 1.275, 1.250, hasta llegar a las 1.000, creo que es en el 2035 o algo así. Tercero, no estamos reconociendo dentro de la, digamos, la realidad mundial en esto, la mayor edad de pensión. Mientras en el mundo el promedio son los 65 años, nosotros estamos pensionando todavía a los 62 y 57. ¿Sí? España está un poquito más arriba, está en 68.5 años para la pensión plena. Entonces, tampoco nos ponemos de acuerdo. Y sin embargo, subimos la ley de retiro del servicio público, la edad a los 70 años, pero no reconocemos el otro hecho. Entonces, cotizaciones hasta los 70 años o hasta los 65. Claro, pero también el sector privado también le niega el empleo a la gente mayor de 60 años. En términos generales, culturalmente ya usted a los 60 se considera que, que no debe estar. Eso pasa, pero también es por la costumbre. Claro, también un tema cultural. Mi papá se pensionó a los 50 años, le hice hasta 1945, claro. A los 50 años, hace 50 años, ya era una persona... Este tema, mi doctor Castillo, realmente tiene una complejidad que es casi que todos
debían enseñarnos en primaria, tener en el currículo de primaria el tema del sistema de seguridad social, ¿no? Para que todos supiéramos cuáles son nuestros deberes y nuestros derechos en un tema tan complejo y los tuviéramos con qué los argumentos suficientes para exigir estar incluidos en el sistema de seguridad social. Yo quisiera terminar con dos punticos, doctor Castillo. Uno, que pues quisiera dar su opinión sobre lo siguiente. Y puede ser un poquitico, no sé cómo calificarlo, un poquitico provocador, esto que voy a decir. Daniel Kahneman, que fue un psicólogo, pero premio Nobel de Economía por todo lo que hizo. En el último libro que yo le leí ya hace rato de él, que se llamaba, en inglés se titula Noise, aquí lo ponen como ruido, pero realmente el concepto no es el mismo, pero él lo que planteaba es estudios observacionales, deductivos que terminaban desde distintas áreas, los médicos, los abogados, los jueces. Él plantea que el sesgo de la decisión de médicos o de abogados o de jueces era tan fuerte que ante el mismo delito, la misma circunstancia, un juez imponía penas distintas si era un lunes o si era un viernes. Si su equipo, los Lakers, habían ganado allá en Estados Unidos, ¿no? Que obviamente no es obviamente el soccer, el fútbol nuestro, sino ya sea el béisbol o el basquetbol, etcétera. Su equipo favorito hubiera perdido o hubiera ganado. Si amaneció nublado, haciendo mucho frío o amaneciendo mucho calor. Y que ante el mismo delito ese sesgo era tan fuerte que ante el mismo delito, las mismas circunstancias casi idénticas, imponía penas distintas. ¿Usted qué opina de ese concepto que pone Kahneman ahí? A ver, con relación a ustedes los jueces. Yo le voy a decir una cosa, empecemos por ahí. La economía de la conducta o behavioral economics es digamos hoy un potente aparato de estudio para lo que yo hago, que es análisis económico del derecho y toda esa cuestión. O sea que con Kahneman nosotros no tenemos ningún problema al incorporarlo en el estudio. Listo, entonces venga, le cuento por qué es importante entender cómo funciona la justicia para entender que esos problemas de sesgo se pueden corregir. Y generalmente los mecanismos de apelación y de reposición están hechos para eso. El juez individualmente puede estar sesgado por cualquier razón, ¿sí? Porque le pareció el caso injusto, porque vio un caso particular muy cercano que le dolió y entonces trata de proteger a pesar de muchas cosas. Pero para eso están los mecanismos de autocorrección que buscan, digamos, que los seres humanos nos concentremos en el principio de equidad natural. ¿Y qué es esto? Pues que una decisión de un juez unipersonal va a un tribunal donde hay 3 personas decidiendo el caso. ¿Ya? Entonces el tema de sesgo se tiende a corregir cuando ya se discuten las ideas en un tribunal colegiado. Y si no estamos de acuerdo ahí y lo soporta, pues está el mecanismo del recurso de casación, donde ya son 7 personas pensando en el mismo caso. ¿De acuerdo? Claro, pero los requisitos para llegar a casación son muy estrictos. Entonces ahora volvamos ahí. Si usted no está de acuerdo con una decisión de segunda instancia, porque hoy en día la casación laboral es muy amplia, ¿no? Casi que cualquier cosa puede llegar a casación laboral. Por una moratoria ya se llega. Pero eso es en cuanto a justicia laboral, no general como usted lo está poniendo. La acción de tutela es otra forma de corregir sesgo. ¿De acuerdo? Es que esa decisión fue tomada mal. Mire, aquí sí hay una violación al debido proceso por violación al artículo 29 por un defecto fáctico. La prueba estaba ahí y no la quiso ver el juez. ¿Sí? O un defecto sustantivo, es decir, el juez se reveló ante lo que dice la ley o no la tuvo en cuenta. Entonces se abre, usted dice, pero eso es otro juez unipersonal. Sí, pero eso también tiene mecanismo de corrección y puede llegar a la Corte Constitucional en caso de que el sesgo sea muy fuerte.
¿De acuerdo? O sea, hay mecanismos de autocorrección y en Colombia hay mecanismos suficientes. De hecho, ¿Suficientes o deberíamos no, suficiente. No, no, profundizarlos? no. La acción de tutela está inmanejable. O sea, si usted lo mira desde el punto de vista de un administrador judicial, la acción de tutela nos tiene locos. Claro, Sí, porque es mucho y la acción congestiona. de tutela congestiona y ha resuelto casos incluso los que no debiera solucionar porque hay un mecanismo ordinario. ¿De acuerdo? Muchas veces se ha preferido la acción de tutela y muchas veces la acción de tutela ha sido preferida a la acción ordinaria y a veces ha sido protegida por la misma justicia el por qué no acudir digamos, a la acción ordinaria. O sea, Entonces, podemos como ciudadanos estar tranquilos que si bien hay sesgos, se reconocen los sesgos, hay mecanismos hay mecanismos de corrección. de corrección. Pero es que Entonces pasemos al último tema que es ningún muy... ser humano es falible. No, ninguno, claro. No es Claro, falible. ¿Sí? claro. No, y por eso las ciencias del Sí. comportamiento son un tema hoy de... Bueno, yo no sé hasta qué punto vaya a perder relevancia ahora que las ciencias del comportamiento están suplantadas por la manipulación digital. Entonces terminemos, porque realmente este tema es tan interesante y tan complejo, que este que vamos a tocar ya en los últimos 5 minutos tiene que ver precisamente con la inteligencia artificial, tanto para jueces, que la usan como herramienta, pero usted estudiando esta entrevista encontraba que usted había tenido una posición clarísima sobre el tema de la jurisprudencia y yo quisiera preguntarle, ¿la jurisprudencia para administrar justicia riñe con la hermenéutica, con la capacidad interpretativa o son complementarias y cuál es el rol que tiene la inteligencia artificial que sí nos resume toda la jurisprudencia mundial en 10 segundos? A ver, ahora me acordé de otra cosa, pero en el nuevo Código Procesal del Trabajo existe la casación de oficio. Sí, Como mecanismo también que es un correctivo. mecanismo correctivo. Entonces, la Corte Suprema puede decirle, oiga, páseme ese expediente acá, que lo voy a revisar de oficio. De oficio. ¿Sí? Entonces, fíjense cómo se están ampliando las garantías. Pero entonces empecemos con el tema 1. Todo proceso judicial es una conversación. Y la gente dice, no, es un conflicto. No, es una conversación. Entre un abogado que expone la situación de una parte, su contraparte y el juez. ¿Qué es lo que hace el juez? Arbitrar un proceso al principio. Usted pasa la demanda, inicia la conversación sobre el conflicto jurídico, se responde la demanda, el juez mira las pruebas y define. ¿Pero qué hubo ahí? Comunicación y una decisión. Y si no nos gustó esa decisión, pues la apelamos, que abre otra instancia de comunicación. Mire, esa decisión yo no estoy de acuerdo por esto, aquello y lo otro. Y llega el tribunal, el juez plural, y la define. ¿Cuántos entraron ahí a conversación? 3 magistrados y las partes y el juez que ya decidió. ¿Sí? Cuando uno mira el proceso judicial como un proceso de comunicación, le da la humanidad que tiene el proceso judicial, porque es una comunicación. Sí, claro, dentro de un conflicto, que es la parte dura, y dentro de la parte dura del conflicto está el tema del ego del abogado, el tema de la parte que se siente perjudicada y que dice, uy, no, como la justicia no falló a favor mío, los jueces son unos tramposos, pero lo que había no le daba, o si le daba, depende de lo que sea. Y si lo ponemos más grave, en el recurso de casación, pues la comunicación se expande a 7 personas que están mirando todos los días cómo fallan los tribunales. ¿De acuerdo? Y dentro de toda esta realidad, el recurso de casación nace porque alguien desafía la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia o de la Corte Constitucional. Le dice, mire, qué pena con ustedes, señores, pero yo busco casar la sentencia porque es que la interpretación de esa norma no se puede hacer de esa manera. Y cuando la Corte casa y cambia jurisprudencia, significa que el proceso de conversación llevó a demostrar otra realidad que llevó al cambio de jurisprudencia. ¿De acuerdo? Entonces, claro, el precedente es obligatorio, pero los jueces pueden desafiar el precedente cuando las razones de justicia dan para ello. Nadie le está diciendo a un juez, tiene que atarse al precedente. No, lo que le está diciendo es, si a usted no le gusta el precedente, explique por qué no le gusta para el caso concreto y explíquelo.
porque hay necesidad de cambiar el precedente. Entonces, nunca un juez va a estar limitado en su interpretación por el precedente si el caso lo lleva a un convencimiento que pueda ser defendible. Lo que tiene que es decir. La inteligencia artificial ahora optimiza esa herramienta de la jurisprudencia, del precedente. En el 2022-23 me invitó la Universidad de los Andes. En ese momento ni siquiera los más optimistas sabían cómo se iba a desarrollar la inteligencia artificial, y hoy en día la inteligencia artificial está por todas partes desarrollada. Entonces, véngale en lo que decía ahí en ese momento en la Universidad de los Andes. Decía, mire, para nosotros los profesores la inteligencia artificial es el estudiante número 32 de clase. ¿Sí? Porque puede sacar una respuesta muy bonita, pero la respuesta puede estar con los sesgos. ¿Los sesgos de quién? De quien alimentó en ese momento la inteligencia artificial. Sigue siendo así. O sea que los sesgos humanos los transmitimos a la inteligencia artificial. Sí. Eso no, o sea... No, pero yo como herramienta allí... Vuelvo a decir, es el asistente. Es el asistente. Pero es un asistente... Es más, usted en el prompt le puede indicar el sesgo. Sí. Dígame qué jurisprudencia hay sobre el derecho pensional, pero haciéndole énfasis en que el derecho sea por ahorro individual. Claro. Usted lo puede hacer ese prompt, claro. Y le saca el resultado como usted quiere. Entonces, el rol es el de oficina de abogado, el rol es el del juez, el rol es de ¿qué? ¿Sí? Si es el rol de un juez, pues el juez se tiene que cuidar mucho, primero, en que la inteligencia artificial no sea mentirosa. Claro. ¿Sí? O no tenga sesgo, sí, no tenga sesgo. No, ya ha pasado. Que si usted la deja abierta, pues le cita una jurisprudencia que no existe. Claro, alucina. Ay, Dios mío, estamos en raya del derecho penal. ¿Sí? Porque falsedad en un documento público. O sea, usted tergiversó una decisión. Pero eso no ha pasado. Claro que ha pasado. Porque los abogados sacan... Uno como abogado trata de defender un caso, entonces saca un pedacito de una sentencia, así la sentencia en su conjunto no diga eso, pero la frase es bonita para defender. Para alegar. Es un tema de sesgo. Y el sesgo se le transmite a la inteligencia artificial, porque es que la inteligencia artificial no es más que un algoritmo que está desarrollado para dar respuestas. Y hay un artículo muy importante que habla sobre que la inteligencia artificial busca darle contentillo a quien la pregunta. Sí, claro, él siempre trata de satisfacer al cliente. Complace. Entonces ahí tenemos otro problema. Pero quiero terminar acá, doctor Calderón, y es por esto. La inteligencia artificial, decía Harari, o dice en su libro 21 cuestiones fundamentales sobre el siglo XXI, ya está para quedarse. La automatización y la robotización están ahí. Si usted va a Estados Unidos, todos los peajes son automatizados. Usted ya no pasa por un peaje donde haya una persona de carne y hueso recibiendo dinero a nada. Los supermercados. Nosotros todavía tenemos peajes humanos. ¿De acuerdo? Luego la decisión es una sola. ¿Cuándo se automatiza todo eso? Ya lo están automatizando. ¿Sí? ¿Cuántos empleos sacrificamos por la automatización de una actividad? Por la robotización de actividades industriales. Se van a sacrificar miles y millones de empleos ahora con la inteligencia artificial. Un abogado, una oficina de abogados puede que ya no necesite abogados. Sí. ¿Sí? Un solo abogado manejando los procesos de inteligencias artificiales programadas para cada tipo de proceso que se especialice. Sí, las agencias que llaman el lenguaje de la inteligencia artificial. Listo. Ni siquiera el asistente, sino el agente. El agente, ¿sí? Con 1 o 2 inspectores de vigilancia de que las cosas estén correctas y se acabó. Entonces uno dice, miércoles, esto puede ser no solo una masacre laboral, sino una crisis del ser humano. Y entonces Harari nos dice con una frase lapidaria, mire, entendamos que en el siglo XXI ya no se trata de proteger el empleo, porque de pronto el empleo como lo conocemos hoy no va a existir, sino de proteger al ser humano. ¿De acuerdo? Claro, bien filosófica, pero bien práctica, bien real, bien concreta. Sí. Dura. Como usted la quiera ver, es dura, porque todo lo tradicional que nosotros veníamos, la fe en el trabajo y toda esa cosa,
se nos puede distinguir porque el trabajo como tal, como lo conocemos, de pronto dentro de 50 años ya no existe. Pero ¿Y qué es surge lo que hay que proteger? el ocio, Al ser el humano. ocio creativo. O el ocio destructivo. No, pero digo, lo que hay que proteger es el ocio constructivo, Sí, por eso, pero pero estamos puede dar en una origen crisis también de al ocio humanidad. destructivo. Bueno, Sí. dicen, uno puede ser catastrófico o O optimista, optimista. ¿no? Dicen que cuando Prometeo le entregó el fuego al ser humano, pues nos generó todas las posibilidades de desarrollo de la civilización desde entonces. Pero otros dicen que lo primero que hizo el ser humano cuando Prometeo le dio el fuego fue echarle candela a la casa del vecino, pero son dos visiones. No, de acuerdo. Pero Pero digamos que seamos optimistas porque la humanidad siempre da un paso yo adelante. creo que la humanidad ha avanzado muchísimo. Lo que pasa es que nosotros somos inconformes. Bueno, y eso está bien. En 80 años, la humanidad... Sí, y eso está bien. Sí, no, claro que sí. Doctor Fernando, mil gracias por la invitación, por este excelente podcast. A ustedes los invitamos para la próxima edición de su podcast Voces de Ciudad. Este ha sido un tema denso, complejo, pero necesario, importante, y hemos tenido la fortuna de contar con un magistrado, con un expresidente de la Corte Suprema de Justicia, con un experto en derecho económico, en derecho laboral, como quiera que sigue siendo magistrado. Ya no, hace 2 años no. Hace 2 años no, que fue magistrado durante mucho tiempo de la sala laboral, con una persona que es de el departamento de Santander, que es de Bucaramanga, que estuvo recibiendo la formación jurídica en la Universidad de Santo Tomás, pero que la complementó en la Universidad Javeriana y que continuó complementándola, ya abriendo el horizonte en la Universidad Complutense de Madrid. A ustedes, muchas gracias por la audiencia. De nuevo, doctor Fernando Castillo, muchas gracias por habernos aceptado. No olviden, a mí siempre se me olvida, pero ustedes no olviden ponerle el me gusta, suscribirse al canal, que eso nos ayuda muchísimo para que el algoritmo, el famoso algoritmo, el nuevo, no sé si Dios o diablo de la humanidad, pues nos favorezca para que este proyecto pueda continuar. Hasta entonces. Gracias.